Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por todo lo que hace en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque su palabra es perfecta y maravillosa. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia, tu bondad, tu justicia, tus pensamientos son hermosos, Señor. Te pedimos que en esta noche, en este día, Señor, seas tú hablando por medio de este siervo, Señor, y sea tu presencia en cada uno de tus hijos, para que podamos dar oído a tu voz, para que podamos en cada uno de nosotros poner ese deseo, ese anhelo de seguir tu palabra, de buscar de ti, Señor, de poder seguir en tus caminos, Padre. Ayúdanos a serte fieles, a estar alertas a lo que tú nos digas, Padre amado, porque solo tú eres el que produce en cada corazón ese deseo de hacer tu voluntad, mi Dios, por tu buena voluntad. Te damos muchas gracias, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. El título de este pensamiento, esta palabra es La tierra que bebe la lluvia. Y vamos a Hebreos 6:7. Yo lo tengo aquí, vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 7. Y dice así: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Y el 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Y aquí vemos cómo el Señor habla por medio de Pablo y nos muestra algo maravilloso, una verdad que siempre encontramos en la palabra, verdades. Nos dice que Dios nos envía su lluvia, una lluvia constante. Dice, la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae. Entonces, aquí nos da a entender que esa lluvia cae constantemente. Es constante, es permanente. Cada vez esa palabra va cayendo a nuestras vidas, esa lluvia va cayendo sobre esa tierra. Y pues sabemos que esa palabra es para los creyentes, los que estamos en sus caminos, los que creemos, los que le hemos dicho, sí, Señor, te buscamos, te seguimos, y esa palabra es para cada uno de nosotros. Entonces, por ser para nosotros, esa palabra me dice, mira, yo envío tu lluvia, yo envío mi lluvia sobre ti, sobre esta tierra. Tú que eres una tierra que debe ser labrada, que debe ser barbechada, que debe ser trabajada. Y aquí nos plantea dos situaciones, o dos resultados. Un resultado en cuanto a si he trabajado la tierra, si la tierra ha sido trabajada o no. Porque dice que produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada. ¿Y a qué se refiere cuando dice produce hierba provechosa? Es decir, si en mí está haciendo, si yo estoy trabajando, si estoy labrando esa tierra, voy a producir una hierba provechosa. Es decir, voy a producir frutos, árboles, pastos, plantas. Va a producir lo que se ha sembrado, lo que el Señor ha permitido que esa semilla que ha caído va a nacer en nosotros. Va a producir un árbol, un retoño. Pero si es trabajada, si es cultivada, si permanentemente estamos laborando sobre ella, va a recibir bendición de Dios. Entonces, veamos el ejemplo como los campesinos cuando siembran, ellos siembran sus plantas, la riegan, hacen el abono, quitan la maleza, están trabajando constantemente en ella, pues esperando un resultado. Y trabajan y están constantemente, van viendo que lo que ellos siembran va creciendo, va dando frutos. En algún momento va a dar su fruto.
pero es con una labor. Si se trabaja por algo es porque se espera algo de ello. Si se trabaja la tierra, si se siembra, si se está todo el día llevando sol, pues se espera que produzcan unos frutos. Y el Señor quiere que nosotros trabajemos constantemente y demos ese fruto. Que seamos como esos campesinos que trabajan la tierra y da frutales, da plantas para alimento. Porque en mí deben haber plantas. Yo debo ser una planta también que da alimento a otros. ¿De qué manera yo puedo estar alimentando a otros? Si en mí hay trigo, si en mí hay vid, si hay frutos, si hay uvas, si todo eso, esos resultados, lo que Dios aplanta, pues está dando en mí. Eso es para dar alimento, esa es una cosecha que se toma para alimentar. Me estoy alimentando correctamente, lo que yo estoy produciendo sirve para alimentar a otros también. ¿Cómo estoy beneficiando a otros? ¿De qué manera? Con lo que yo estoy recibiendo del Señor, ¿de qué manera yo beneficio a otros? O cómo, dicho de otra manera, ¿cómo los demás se van a beneficiar de lo que yo estoy produciendo? De esa tierra que hay en mí, de esa cebada, de ese trigo que hay en mí, porque ha sido cosechado, porque ha sido trabajado. ¿Son dulces, son agradables esos frutos que estoy dando? Porque el Señor espera que nosotros demos frutos, y frutos en abundancia. Los campesinos cuando siembran esperan que tengan una cosecha abundante. Dios también quiere que tengamos una gran cosecha constantemente, que seamos productivos en cuanto a su obra, que seamos permanentes, que lo que nosotros demos sea agradable para el Señor, sea beneficioso para otros. En Juan 15, 8, les leo así, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Jesús lo dijo, glorificamos a nuestro Padre cuando llevamos mucho fruto, frutos buenos, frutos agradables, frutos que alimentan, frutos que pueden sostener a otros, que pueden dar una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Cuando comparto un pensamiento con alguien, cuando le envío un mensaje alentador sobre el Señor a alguien, cuando estoy orando, cuando vengo a la iglesia, cuando permanezco en su casa, cuando busco de Él, cuando oro, cuando participo de las cosas que el Señor nos ha dado para poder seguir adelante, para poder permanecer en sus caminos. Porque la idea es que nosotros cambiemos, la idea es que nuestro corazón cambie, nuestra vida cambie. Una vida sin cambios es una vida que es sin frutos realmente. Porque el terreno cuando está sin nada, pues está vacío, pero cuando cae la lluvia, cuando es sembrada, con el tiempo va creciendo las plantas, van creciendo y al final van a dar unos frutos. Son cambios que se van dando en nuestra vida. ¿Qué cambios estoy dando yo para el Señor? ¿Qué cambios agradables para el Señor están brotando de mí? Esa hierba que está en mí, ese trigo, esa cebada, esa vid en mí, ¿es agradable al Señor? Porque debo dar un buen testimonio a los demás y para el Señor, para agradarle a Él. Entonces, como hierba provechosa, debo dar un buen testimonio, dando un consejo, callándome, sin señalar, sin murmurar, sin tener malos pensamientos acerca de alguien o actuar de una manera que el Señor no quiere que actúe. Entonces, todas esas cosas en mí van a ser provechosas. Cuando busco del Señor, cuando permanezco en Él, cuando participo de la convocación, cuando le alabo, cuando le busco, cuando no me quedo quieto, porque el Señor no quiere que estemos quietos, sino que constantemente nos movamos, que haya cambios en nosotros, que haya cambios en nuestras vidas, que así como las plantas van creciendo, van levantándose, van creciendo, van creciendo, van creciendo, es como que van buscando, queriendo alcanzar el sol. Seamos así,
queramos alcanzar el sol cada día creciendo, acercándonos más al Señor, más hacia Jesucristo, que quiere que crezcamos, porque envía su lluvia, esta tierra la absorbe, y pues si es trabajada, vamos a crecer, vamos a ir creciendo de altura en altura, como las plantas, como los árboles, que van creciendo, van creciendo, van creciendo. Debemos ser provechosos. Hierba provechosa también son plantas medicinales. Yo debo dar una palabra de aliento en el Evangelio hacia otros. Debo tener ese deseo de hablarle a otros, de hablar de la palabra del Señor, porque esa es una medicina para otros. Hay muchos que están enfermos y si en mí hay hierba provechosa, hay plantas medicinales, pues qué bueno que le pueda dar mi medicina, la medicina que Dios me ha dado la puede dar a otros. Debemos ser esas plantas. Venir a la iglesia con alegría, con gozo. Participar de lo que se hace con alegría, con entusiasmo. También hace que sea medicina para otros, porque mi actitud de alegría, mi actitud de deseo de estar en el Señor, pues puede contagiar a otro. Puede hacer que otra persona se sienta también atraído por buscar del Señor, por desear lo que hay en mí, porque yo he sido medicina también con mi comportamiento, con mi testimonio. Dice en Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre constituye buen remedio. Entonces, si yo trato de que los demás se contagien de esa alegría que el Señor me da, de ese gozo que me da, pues va a ser medicina. Es un buen remedio, me dice aquí. Así como cuando nos da gripa que tomamos limón, jengibre. Ahora en esta época que seguramente puedo atreverme a decir que al menos tomamos una agua medicinal de plantas, con planta. Al menos hay una persona, bueno, puedo atreverme a decir, ninguno no se tomó una planta medicinal. Todos nos tomamos al menos una. Bien sea un té, jengibre con limón, naranja, y adicional a eso, vitaminas. Y es bueno porque son plantas medicinales. Esa clase de plantas es la que deben haber en mí. Plantas provechosas. Entonces, tomamos un buen remedio cuando nos aconsejan, mira, tómate este remedio, que eso es bueno para evitar la gripa, para evitar que el coronavirus no te dé tan duro. Pues a veces lo entendemos en las plantas, con plantas medicinales, nos tomamos esas plantas medicinales, pero a veces no lo entendemos con esta medicina, con esta palabra. Se nos puede dificultar entender cómo esta medicina debe ser usada en mi vida, cómo debe ser llevada a otras personas también, porque esta es una medicina maravillosa, porque alegra el corazón, me da crecimiento, ayuda a que otros también deseen crecer, deseen lo que hay en nosotros, lo que hay en esta iglesia. Esa es la medicina que el Señor quiere que nosotros seamos, hierba provechosa. Y esa hierba provechosa, pues, siendo una hierba provechosa, pues, es decir, una hierba que es apropiada. Es decir, esa palabra en mí va a ser algo apropiado, algo conveniente, oportuno, adecuado. Va a ser benéfico para mi vida. Va a ser agradable. Entonces, todo eso me va a ser apto para el servicio delante del Señor, para agradarle a Él, para buscarle, siendo esa hierba provechosa. Pero también nos dice que si esa tierra, no es trabajada, o simplemente el agua también, la lluvia también cae sobre la tierra, la que produce, en el versículo 8 dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada.
Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Y por qué produce espinos y abrojos? Porque no es trabajada, porque no he ido yo a sacar la maleza, porque no he ido yo a buscar qué es lo que está ahí con los frutos, con la cebada, porque no estoy mirando qué es lo que está creciendo al lado de lo que el Señor me ha dado. Entonces me he quedado quieto, me he quedado sentado, no estoy buscando cuál es la hierba mala que hay en mí. Y se está confundiendo y se está mezclando y posteriormente va a pagar la hierba buena, el plantío bueno. Entonces, esa hierba mala, aunque la lluvia cae sobre esta tierra, no estoy haciendo nada. Entonces dice que está próxima, o sea, es rechazada, es reprobada. Yo no quiero ser reprobado. ¿Usted quiere ser reprobado por el Señor? ¿Tenemos actitudes reprobadas por el Señor? ¿O debo mirarme a mí mismo y mirar si lo que hay en mí realmente es agradable a Dios? Porque se puede estar confundiendo el trigo con la cizaña, el trigo con la paja. Y de pronto estoy viendo la paja, la cizaña, y está la cizaña plantada en mí, allí creciendo, pero yo la veo como un trigo. Me estoy engañando, debo acercarme bien y mirar, meditar en mis actitudes, meditar en lo que yo creo, en mis prioridades. Porque si desconozco mis prioridades y si no tengo claro cuál es mi prioridad, pues estoy en el camino incorrecto. Porque desconocer mis prioridades en verdad es tener hierbas malas. Porque mi prioridad debe ser Dios. Mi prioridad por completo debe ser Dios. Dice en Éxodo 23. Éxodo 23, no pierdan Hebreos 6, que vamos a seguir allí. Éxodo 23, acerca de los 10 mandamientos. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Es decir, si Dios debe ser mi prioridad. Si tengo algo delante de Él es porque no es mi prioridad. Dios no es mi prioridad es otra. Entonces en mí se está dando una hierba reprobada. Mis afanes, esa maleza que me está apartando del Señor, esa maleza que me aleja de Él. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que tengamos una vida fructífera, una vida llena de vida. Entonces, esos afanes hacen que crezcan en mí espinos, que crezcan cardos, que crezca maleza, por mi afán, por mis prioridades equivocadas, porque no me he sentado a ver realmente cuál debe ser mi prioridad, cuáles son mis prioridades, y de acuerdo a eso mi vida debe moverse de acuerdo a mis prioridades. Si le pongo prioridades a mi vida, pues me voy a mover conforme a esas prioridades. Si mi prioridad es Dios, me voy a mover conforme a esa prioridad, a Dios, al Señor. Y después vendrán otras prioridades que obviamente no deben ser olvidadas, pero el Señor nos va a ayudar, nos va a dar la fortaleza, nos va a guiar, nos va a consolar, nos va a dar las fuerzas, porque a veces teniendo muchas cosas por hacer, nos cansamos, somos débiles, pero el Señor nos va a dar la fuerza, nos va a dar la capacidad, nos va a dar ese espacio para que podamos poner delante de Él lo prioritario, lo esencial, que es el Evangelio, que es su palabra, que es tener comunión con Él. Y esa comunión debe ser diaria. Seguramente recordamos cuando nos comprometimos al principio, cuando empezó toda esta situación, nos comprometimos a hacer la oración, a orar, unos por las mañanas, otros por las noches, por cada uno de nosotros, por nuestras vidas, por nuestros hermanos que de pronto que se están exponiendo. ¿Hemos seguido con esa oración? ¿La estamos haciendo? ¿O simplemente por ese momento fue allí? Como ya entramos en la apertura, estamos en la segunda o tercera fase de apertura, ya no paramos la oración. La oración debe ser constante, la oración debe ser
cada día, siguiendo, orando por los hermanos. Se exponían en ese entonces, ahora pues se exponen también más. Y ahora nos vamos a exponer la mayoría. Entonces, esa oración debe ser permanente. Esa labor en mí debe ser permanente. Esa oración debe ser permanente. Si yo le prometí al Señor que yo iba a hacer esa oración, debo hacerla. No permitamos que un cardo, que un espino crezca y apague ese tiempo de oración. Entonces, busquemos del Señor. Porque la falta de oración, la falta de comunión con los hermanos, también hace que mi vida espiritual se mengüe y sea una actitud reprobada, un estilo de vida reprobado, porque no estoy haciendo lo que el Señor me dice que haga. Dice que está en el versículo, sigamos en Hebreos 6:8, que dice, está próxima a ser maldecida. Es decir, Dios es tan bueno que aún nos da oportunidad. Dice, está próxima, es decir, todavía no está siendo maldecida, pero ya casi va a ser maldecida, pronto. Ya estás allí para ser maldecido, estoy allí para ser maldecido, esa actitud mía o mi vida, mis condiciones. Dios nos da esa oportunidad, Dios es maravilloso. Y aún nos dice en su palabra cada día, si oyeres oí su voz, si oyeres oí su voz. Porque Él nos está dando ese tiempo, nos está dando ese espacio para que nos arrepintamos, para que volvamos a Él. Hoy. Para que nos evaluemos, para que no se llegue allí ya, ese próximo ya no es próximo, sino ahora. Que ojalá Dios no lo permita, que tengamos maldición en nuestras vidas por causa de que no hacemos un trabajo, una labor, la labor que el Señor nos ha pedido que hagamos, que es trabajar en nuestra tierra en comunión con Él, en búsqueda con Él, en la unión con Él. Dice Mateo 13:24. Mateo 13. Bueno, Mateo 13, el versículo 24, habla acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Ya lo hemos visto, pero veamos solamente el 30, el versículo 30, cuando Jesús le habla acerca de esa parábola. El versículo 30 dice, de Mateo 13:30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Y allí me dice que esa cizaña va a ser quemada. Si yo continúo, si persisto, pues realmente mi vida se va a perder. Mi vida va a terminar en el agua de fuego. Busquemos cada día. Y Él nos dice, pero recoged el trigo en mi granero. Es decir, si yo he sido permanentemente una hierba provechosa, como el trigo, como la cebada, con frutos, ese trigo vamos a estar en el granero, o sea, vamos a ir a su presencia, vamos a estar delante de Él, vamos a estar allá a ese lugar que el Señor ha establecido para su pueblo, para todos aquellos que lograron ser hierba provechosa. Hierba provechosa. Continuando con Hebreos 6, en el versículo 7, dice, al final de ese versículo dice, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición. Es decir, bendición va a recibir. Si esa tierra mía es labrada constantemente,
a recibir bendición, voy a recibir bendición. ¿Y qué me dice el 9? El versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, que estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Es decir, nos está diciendo que hablamos así, para que esa vida en nosotros, esa eternidad se dé, se manifieste. Es decir, de que estemos en el primer caso, como en el versículo 7, que recibamos bendición. ¿Cuál bendición? La eternidad. Porque continúa en el versículo, en el 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Y que pertenecen a la salvación. Es decir, aquellas cosas primeras, en el versículo 7 nos dice que vamos a recibir bendición. Es porque habla acerca de la salvación, habla acerca de que podamos alcanzar esa eternidad si somos hierba provechosa. Porque en el 8 nos habla acerca de que si no somos hierba provechosa vamos a ser quemados. Entonces, el fin de una hierba provechosa es el cielo. El fin de una hierba provechosa es la salvación, es la eternidad, es estar delante del Señor. Seamos esas plantas medicinales, esa hierba provechosa, alimento para otros, alimento para que la gente que afuera, que se está muriendo de hambre sin conocer del Señor, pues nosotros tenemos un alimento que ofrecer. Cada uno tiene un alimento diferente. Es decir, el Señor a cada uno nos ha dado algo bueno, algo nuevo, algo diferente, algo que puede ser usado para alimentar a otros, para medicina de otros, para medicina dentro del mismo cuerpo. Porque en el cuerpo nos ayudamos, en el cuerpo somos solventados, somos sustentados. Veamos Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, el versículo 1 y luego el 12, la primera parte. Dice Deuteronomio 28. Dice así, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y en los siguientes versículos pues se enumera lo que hará el Señor por nosotros. Y en el 12, dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Solamente esa parte, hasta la. Nos abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia a su tierra, a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Qué bueno es el Señor que abre su tesoro y lo comparte con nosotros. El Señor no es egoísta. Si tenemos un Dios tan bueno que no es egoísta, que da todo lo que puede darnos, ¿cómo podemos ser nosotros egoístas y no compartir un mensaje a alguien enfermo? ¿Cómo no podemos compartirle una palabra a alguien que la necesita? ¿Cómo no podemos compartir de ese tesoro? Yo no puedo ser egoísta, porque las cosas del Señor son del Señor. Lo que me ha dado es del Señor y es para compartirlo. Su buen tesoro, de su palabra, de esa lluvia que cae en esta tierra, debo compartirla. Entonces, utilicemos esa lluvia para que nuestra tierra sea regada, para que nuestra tierra sea alimentada, sea sustentada, porque con la lluvia también nos limpiamos, con esa lluvia nos bañamos, somos refrescados, bebemos de esa lluvia. También otros pueden tomar de esa agua. Así como
Cuando usted carga una botella de agua en el bolso, en el maletín, en la mano, en el bolsillo, es agua para estar tomando porque nos da sed. Pues también que esta sea esa agua en nosotros, llevándola a cada momento, refrescándonos, alimentándonos, quitándonos la sed, refrescando nuestro ser. Porque sin agua el ser humano no puede vivir. Biológicamente somos, gran parte de nuestro organismo está compuesto por agua. Y sin agua no podemos vivir. Entonces, alimentémonos, permitamos que esa lluvia en nosotros caiga y que cuando caiga en nuestra tierra, que sea trabajada, que sea laborada. No nos quedemos sentados o de brazos cruzados sin hacer nada en nuestra vida, en nuestra tierra. Ayudemos a otros también a que se paren, a que se levanten y trabajen en su tierra. Porque de pronto pueden haber hermanos o hermanas, personas que necesitan también de nuestra ayuda, de que los ayudemos, de que reciban ese empujoncito. El Señor también nos ha llamado a eso, a que seamos vigilantes, a que veamos con nuestros ojos dónde hay ausencia de Dios, dónde hay ausencia de la palabra, dónde hay esterilidad. Porque la tierra, si el agua es absorbida por la tierra, pero si no se trabaja, de nada sirve. De nada sirve. Entonces, démosle gracias a Dios por su buen tesoro. Su buen tesoro, los cielos. Y es de ese tesoro que Él tiene, nos da su agua, su alimento, nos da la vida. Démosle gracias a Dios. Ese es el mensaje que el Señor me inquietó. Gracias, Dios, te doy por tu palabra, por tu mensaje, porque tú haces, mi Dios, que nuestra vida sea diferente. Tú haces que nuestra vida sea constante. Haces que nuestra vida, mi Dios, permanezca siempre delante de ti, cuando perseveramos, cuando buscamos, cuando somos constantes, cuando no permitimos que en nuestra tierra produzcan maleza, se produzcan espinos, que no se produzcan abrojos, Señor. Tu palabra nos ayuda a que esa fuerza en nosotros se manifieste para que salgamos a trabajar, para que seamos fieles, constantes, en todo momento, mi Dios. Gracias por tu buen tesoro, gracias por tu palabra, mi Dios. Perdónanos, mi Dios, si en nosotros hay algo que no te agrada, si en nosotros hay mucha maleza todavía y no la vemos, si en nosotros está mezclada esa maleza con el trigo bueno, mi Dios, con la hierba buena. Ayúdanos, Padre amado, a identificarla y arrancarla de raíz, Señor, para que solamente quede lo bueno. Aquello que tú has sembrado, Señor, esa semilla que tú has puesto en nosotros, ayúdanos, mi Dios, a que sea bien labrada, a que produzca un buen fruto para ti, mi Dios, porque te pertenecemos, mi Dios. Tú nos das todo, nos das tu lluvia constantemente, tu palabra constantemente la envías, Señor, de diferentes maneras, de diferentes formas, mi Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, mi Dios, en el precioso nombre de Jesús, por tu misericordia, por tu gran amor y porque nos das la oportunidad de que nos volvamos a ti, de que seamos laboriosos, Señor, de que nuestras manos sean manos laboriosas, de que no seamos insensatos, Padre. Tú eres santo, perfecto, justo y maravilloso. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sean bendecidos.